rogando a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, ustedes, sus seres amados, sus familias en sentido amplio, biológico, cultural, terrenal, pero también celestial y trascendental, quienes hemos ido ya liberando la conciencia propia en expansión cósmica y celestial, incluso desde esta oportunidad de vida, pero otros porque ya han pasado a otros planos y están en esas espirales de ascenso desde lo terrenal hacia lo sobrenatural, desde esas espirales ascensoriales o de crecimiento. Amén, que así sea, porque también hay las espirales en el otro sentido de crecimiento, de retroceso o de involución en perspectiva propia. Y hay otras espirales que llegan a ser connaturales de otros seres que han coexistido con nuestras generaciones humanas, con otras generaciones o sucesiones de especies no humanas, unas visibles, otras no, y que van conectando en en ese vórtice esas tres vertientes o conjugados de posibilidades, de oportunidades, de probabilidades, como decíamos ayer, multimillonarias, múltiples millones de veces, de ciclos, de sucesiones que se van iterando, reiterando, continuando sistemáticamente. Hoy, en virtud de la palabra que en gracia de Dios podemos compartir hoy, reflexionábamos sobre el Evangelio de San Juan en aquel diálogo de Nicodemos, entre Jesús y Nicodemo, el discípulo de la noche, cuando le hablaba de la cruz de bronce, que Moisés, en el libro de los Números, precisamente relata cuando el pueblo de Israel se rebela por estar en el desierto y se niega o reniega o se apega a la falsa tradición, a las criaturas, a los apegos que aún en la dominación con el pueblo egipcio tenían, su comida, su techo y su placer a su manera, pero verse allí solos, confrontados, tanto tiempo, la fatiga, el hambre, el sueño, todas esas energías ya deterioradas o perdidas en muchos de ellos, perdían la vida, la salud, perdían el bienestar y la posibilidad de uso y goce, para ver el maná, que simbólicamente representa esa comunicación celestial, pan de vida, pero que, se va a entender luego ya con la iglesia en Cristo, la comunidad cristiana, la comunidad creyente, Cristo pan de vida eterna, pero que en su momento es esa aparente forma mágica de vinculación entre lo natural y lo sobrenatural con la aparición de un alimento perecedero natural para suplir necesidades básicas, mas no las espirituales. No se veía como esa conexión o esa señal de conexión entre lo natural y lo sobrenatural a través de un intercesor. En este caso Moisés, Aarón, su hermano, para efectos de comunicación que le permitía establecer los diálogos, la comunicación y tomar desde allí elementos claves de la naturaleza, como se le ha denominado ya en Occidente, pero del mundo natural, de la creación. Entonces está la serpiente, que ha sido señal desde el paraíso en el Edén, entre Adán y Eva, que muchos han visto con una interpretación adversa, negativa o perversa, como el mal, como el pecado, como señal de corrupción. Y así se ha manifestado en la historia de la humanidad cuando, llegando ya al sacrificio en la época romana, la cruz era izada para poner en escarnio, en deterioro, en descomposición, un ser
por sus delitos, por sus pecados, por sus desavenencias a la ley humana, más que a la ley divina, al imperio, desde lo político, por intereses económicos, por ambición, por toda sevicia o evasión de impuestos o por cualquier situación, o un mal comportamiento social, adulterio, en fin, lo que sea. Todo eso en señal usada para castigar como algo no benigno, no en bendición. En gracia de Dios, cuando llega para la salvación, ofrece vida, entonces ya no es una señal de cruz, de muerte, sino que es una señal de victoria, del triunfo sobre la muerte. El nuevo Adán, que se encarna Dios en María Santísima, en el vientre, hemos venido comentando, y por la semilla de Adán, el esposo de la iglesia, Eva la iglesia, en este caso María Santísima, para establecer ese nexo, esa comunicación, esa comunidad. Esta interpretación nos permite ver que la serpiente, si bien es escarnio, y ya en representación desde el Edén era esa ruptura entre la sabiduría en términos de bendición, de vivir bien a la manera de Dios en el paraíso y todo esto que hace parte de nuestras quimeras, nuestros sueños o nuestra ensoñación de mundos deseables, de imaginarios de felicidad, de bienestar, de vida eterna, pero no está en lo humano, no está en lo mundano, no está en lo pagano, al contrario, está en la liberación de todos esos apegos, en la ruptura de todos esos esquemas mentales, esos esquemas normativos o políticos que han codificado la ley humana en mal sentido. Propósitos individualistas, propósitos reduccionistas, ni siquiera propósitos, despropósitos, unos fines donde ya el capital se ha vuelto un fin en sí mismo, dejó de ser un medio, quizá no indispensable en muchas comunidades, pero así lo ha mostrado la globalización, el mundo consumista, el mundo materialista, el mundo esnovista, ¿cierto? Entonces, como tal, la serpiente en la trama ecológica, en las tramas de vida, en las tramas de conexión cosmotelúrica, la Tierra con el cosmos, pero desde la perspectiva antropocéntrica, estos otros seres que han habitado siempre y han de habitar, son esos ángeles, son esos duendes, son esos episodios de encarnados o representados o manifestados en espíritus, en sus devenires y en su ser siendo especie no tangible muchas veces, invisible. Entonces he venido también en la revisión de Momo, que les comentaba el libro de Michael Ende, con el tiempo, que esta niña preciosa en su inocencia enseña sobre la escucha. También nos lo han enseñado nuestro hermano originario, la escucha, la madre tierra. Nos lo ha escuchado precisamente que hablamos de las religiones en sus diferentes manifestaciones, tanto cristianas, ¿cierto? El judaísmo, pero también en el budismo, con el Brahma, con el Krishna también, ahora también con la filosofía Shinto, leer la naturaleza desde diferentes perspectivas. Además de San Francisco de Asís, con el Laudato Si, el diálogo, la comunicación, o sea, la escucha a los sonidos del silencio, a los sonidos de las otras especies, de los otros seres animados, de esos espíritus, ¿cierto? Miren que existen, por favor, las múltiples, infinitas gamas de posibilidades de amornización, de armonización a través del amor, desde todas las religiones, de todas las ideologías, desde que dan lugar a lo político, desde todas las formas de tratar de administrar o de optimar los rendimientos propios de la llamada naturaleza o para uso de todos, de todas, en el mejor de los sentidos, y buscar su autoordenación, su autorregeneración,
su autoarticulación o organización con diferentes formas de organización, la economía circular, las formas de bioeconomía, que es la economía centrada en la naturaleza, como por ejemplo aquel proyecto Venus de Jacques Fresco allá en Florida, en Estados Unidos, como tantos parques que se van haciendo en el mundo, desde el mismo parque jurásico, pues con los prehistóricos hasta ahora, hablando vestigios pues de civilizaciones. Pero me llamaba mucho la atención, además de Momo, los gnomos, en los duendes, cuando escuchaba a Irene Robledo preguntando precisamente por las hadas. ¿Y dónde surge? Miren que todo va conectando de forma maravillosa. El Espíritu Santo va, en gracia de Dios, actuando en uno, siendo en uno, aconteciendo en uno. Y hoy, empezando la mañana, acá en Jericó, Cartama, suroeste, Colombia, Avia Yala, Escuela de la Conciencia Ambiental, empezamos la meditación temprano, 6 de la mañana a Amaya, y siempre. Para ahora, en nuestro tercer espacio, hablar de cambio gnosis, un cambio de tanto modelo emocional como modelo mental y modelo espiritual, una forma de entender, de comprender y trascender esta epistemología o este conocimiento o esta forma de metacognición, conocimiento del conocimiento relacionado con los asuntos ambientales. Aquí ya mencionamos uno de ellos, naturaleza, visto como natura, recursos naturales, pero esta sociedad, que es la naturaleza humana, recurso humano, y está la naturaleza cultural como entorno cultura, que es la intervención hecha por el hombre a esa naturaleza y creación de un mundo artificial, de un mundo no creado por la creación, pues a través de la creación por el creador. Entonces, esa es la realidad que nos convoca a tratar de amornizar el arquetipo. Entonces, establecía en la pesquisa, bueno, de las cruzadas, ¿sí? En inicios del pueblo cristiano a la fuerza, como una imposición de fe y un deudo público, un tributo, una forma de ir colonizando hasta lo que se ha conocido hoy día. No vamos a entrar ahora en esa discusión, pero históricamente, hace más de 500 años, estos pueblos originarios Abya-Yala, soterradamente sometidos, sujetos, y aún persiste. Y se supone existe autonomía. Ayer lo meditaba también profundamente. Autonomía viene de autoridad y la autoridad viene de autoría. El creador. ¿Qué autonomía podrá tener un gobierno, un país, un territorio, si sigue sujeto a el que no es nativo de allí, al que es externo, y ha impuesto unos estilos de vida, unas prácticas y unas actividades o unas acciones de desarrollo, negando, desconociendo, renegando la condición natural, naturaleza, tanto natural como social, pues humana, y naturaleza cultural, con las cosmovisiones, las cosmogonías, que hay unas leyes universales, pues habrían de estar rigiendo los destinos de esa nación, por lo menos en nuestra perspectiva para la discusión, pues ética, moral y socialmente, ser conscientes, coherentes y pertinentes en esas búsquedas interiores. Recuerden los diálogos desde las creencias a nivel de la espiritualidad, desde las ciencias a nivel de las múltiples inteligencias, pero también desde las experiencias de vida naturales a través de las vivencias. Entonces, eso se puede dar en testimonio de vida propia, como una experiencia de vida propia en colectivo con todos y tejiendo para que esa experiencia sea en espiral creciente, de lo superficial a lo trascendental. No a la manera de Naes, que la ecología profunda, entonces ir a mirar las capas de la Tierra o en la atmósfera, no, es también en profundidad del nivel no de discurso, sino de concurso, de percepción, pasar a la percepción, o sea, de preceptos que se tienen que seguir dogmáticamente, a percepciones propiamente maduradas, o sea, por conciencia,
por una conexión y por una transformación progresivamente, no la percepción de lo estético o la percepción objetiva definida en una fotografía, definida en un papel escrito o definida por una representación que alguien hace o alguienes hacen, que son lo mismo, o sea, las tendencias monopolistas o estandarizadoras, pues, de estandarización, todos estos mecanismos pues, de la globalización. Pero retomando el asunto, todo va conectando. Lo que empieza en una manifestación espiritualmente del Espíritu Santo se va llevando intelectualmente y va dotando los elementos. Dios obra, Jesús actúa. Bueno, tus intercesores, el que tengas devoción o con quienes tengas conversación o conexión. Pues uno podría tomar aquí nomás la filosofía Shinto, cómo ve la naturaleza, cómo lo ven desde el Buda, el budismo precisamente, ese amor a los animales, a las plantas, a los elementales. Y entonces con Irene Robledo Strauss veía sobre las hadas y su mundo maravilloso, los gnomos, el abuelo, el mayor, el viejo, de las distintas culturas nórdicas, celtas, en todos los países del mundo, territorios y civilizaciones muy antiguas, desde el mismo Egipto. Entonces el diálogo también entre el mayor con las niñas, los niños. Entonces Momo, con la película que hemos venido trabajando también, esta criaturita hermosa, esta niña, conectando desde su sensibilidad, su capacidad de escucha. Y amén, que eso mismo nuestros hermanos originarios, escuchar la Madre Tierra, el latir del corazón de la Madre Tierra, de Gaia, Madre sabia, Madre inteligente y Madre, obviamente, nutriente de todo, tanto física como mental y espiritualmente, tanto estética como poética y éticamente, tanto mineral como energética y potencialmente, ¿cierto? Todo depende de cómo conectamos, cómo ese biorritmo conecta en su sistema nervioso central la, toda la linealidad, entre comillas, de los 13 puntos a través de los 7 chakras que conecta la pineal con esas múltiples ramas que se veía ayer de la piña, ¿cierto? Es el nombre viene de allí, todas esas medusas, pues por ponerle un nombre, ya que estamos hablando de hadas, en los cuentos aparentemente infantiles, de ciencia ficción, de fantasía, no existen y han existido, si no creen que cómo se comunican los espacios, los planos, las dimensiones celestes con las dimensiones terrenales, los espacios biofísicos y las espaciotemporalidades, campos fractales, campos mórficos, pues a través de ángeles, a través de espíritus que son guardianes de este equilibrio natural, pero para conectar con otras formas de vida, con otros planetas, con otras condiciones. Esas tres meditaciones por ahora son importantes ver. Cómo entonces en el acontecer de un día, cuando se van documentando todas estas vivencias, y eso hablando por el testimonio propio, si cada uno de ustedes allí lo hacen, en sus círculos, con sus seres aliados, amados, allegados allí, tratando de amornizar todas esas circunstancias propias de todos, unas circunstancias comunes en términos, como decíamos, de lo similar, pero también de lo distinto, lo diverso y lo suplementario, esas tríadas, pues podrán encontrar una maravilla de oportunidades, de bondades y de potenciales para seguir creciendo, seguir tejiendo, que esperamos las compartamos para que lo podamos hacer a nivel planetario. Pero tiene que ser sintonía amorosa, no pensando la sintonía mediática con aparatos de medición, con medios tecnológicos, con formas artificiales, no, porque eso pone realidades en off. Nosotros tenemos que trabajar en realidades en coordenadas de modo, tiempo y lugar sincrónicas, pero no solamente referidos al tiempo, sino sintonizadas o polifónicas, como bien lo han denotado en el grupo de pensamiento ambiental de Patricia Noguera, hablando de meteodoestesis, ¿cierto? Las poéticas del habitar.
que es lo que vamos a trabajar precisamente ahora en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, esa versión de la lectura a través de un nuevo oikoetopoiesis o una nueva oikoetopoiesis, más allá de la epistemología de los asuntos ambientales, que es un concepto muy occidental del de ambiente, también madre tierra, que está ahí en ese, digamos, segundo espacio o ámbito fundamental para los territorios Avillala, para estos pueblos, hermanos originarios, está esa conexión espiritual, mental y biofísica, emocional, natural con la madre, como madre tierra, como células de ella, la manera de Gaia, Jane Lovelock. Pero están las poéticas, la mímesis, como decíamos, por ser imitación de la naturaleza, pero como decía Humberto Maturana, en paz descanse, autopoiesis como una manera poética, estética, ética, de ver como un ser autoordenado, autopensado, autoorganizado, la madre tierra. Una anécdota corta allí fue cuando Hermanos del Cauca, a unos funcionarios públicos que llegaron a hacer el ordenamiento territorio, contaba William Estrada, precisamente hermano Raizal, la comunidad que ha trabajado la licenciatura de Pedagogía de la Madre Tierra con el maestro Abadio, haciendo la maestría. Tuvo una experiencia de vida, un testimonio, donde llegando allí con unas comisiones de funcionarios a ordenar el recurso hídrico, la cuenca y el territorio. Y los hermanos originarios le dicen, ¿cómo ustedes van a ordenar a la Madre Tierra? Ella se ordena sola. Antes nosotros somos los que tenemos que ordenar la mente para poder ordenar nuestro estilo de vida y acorde a ella. Es una lectura correcta desde Natura, pues desde la Madre Tierra, que eso es lo que buscamos en descodificar ese modelo occidentalizado y codificar naturalmente. Bueno, son muchas las manifestaciones o reflexiones, pero es un buen anticipo para hoy, pues precisamente ya continuando con el, más que el texto, el currículum vivo, aula, mente, social, como dice nuestro hermano boliviano González, Miguel, en relación con principios para la educación, cultura y formación de la conciencia ambiental. Hoy queríamos ver que, siguiendo la misma forma del método científico, precisamente en la tabla de contenidos, uno puede encontrar desde la introducción y hacemos una pregunta fundamental. Y eso nos va a dar lugar para muchos desarrollos. No más la introducción consta de 3 divisiones muy importantes en manera de ver las éticas de la naturaleza para el aprendizaje sobre la vida. Allí pues se utiliza más el término de life, porque es en inglés la versión, y se ha traducido más como la vida, como el medio natural. Pero uno podría pensar el concepto más amplio del living como el vivir bien, como la pervivencia, la perdurabilidad, como habla la comunidad originaria, ¿cierto? Para, de una manera artística, encontrar las formas potenciales o poderosas o magnificentes de la Madre Tierra para desarrollar formas de transformación, de renovación del todo. El todo y las partes y sus interacciones, o sea, el todo, el complexus. Dicho de otra manera, pues eso es una forma de lectura en orden natural de la llamada natura, sociedad y cultura, el ambiente, la lectura ambiental, ya leyendo desde la cosmovisión, las cosmogonías y las formas de conexión espiritual, intelectual y emocional de seres que han habitado territorios mucho más sagrados en su consideración ética, política y obviamente estética, más allá de ver el territorio como unas formas de poder, de sometimiento, de poder económico, de tener y de placer, solamente buscar la naturaleza
el Homo sapiens ludens, más que el sapiens, porque eso se va perdiendo cada vez más, como decíamos, o vamos a comentar en algún momento con tema de Heidegger, con Ser y Tiempo, la universidad que calcula, porque ya no es la universidad que piensa, hoy como que es un delito, ayer lo comentábamos, ¿cierto? Sin ser infidente, la academia, la ciencia y la técnica en el sentido de blando, de utilizar el cerebro, la mente, el pensamiento, eso se va perdiendo de las instituciones, se va perdiendo de los grupos, se va perdiendo de las personas, todos metidos en este abstractismo de la tecnología. Por eso mencionaba lo de Momo, pérdida del tiempo, pérdida del espacio, pérdida del recurso, pérdida de oportunidad. Entonces, encerrándose en ese mundo, en esas autopistas de información, Workspace, Google, Facebook, todas estas cosas, en el aislamiento de los otros, de interactuar, de compartir, se pierde la oportunidad de tejer, de la verdadera escucha, que lo dice una psicoterapeuta allí, que veía esta mañana un video sobre precisamente el escuchar, es un acto comunicológico, donde quien emite una señal, un texto, una palabra, una reflexión, es en procura o en espera de que el otro procure entender, comprender y trascender para que haga un feedback, una realimentación o una nutrición a quien emite, y de ahí, en procesos de iteración y reiteración, ir tejiendo, porque ya vendrá la oportunidad de réplica, o sea, de reflexión con doble C, reflejarse en función del otro. Ayer lo mencionaba con lo del libro, que habría que poner un espejo para que nos refleje la imagen en forma real, las letras, porque si las pongo por esta lectura de la pantalla, las ve al revés. Por suerte que del mismo sentido, pero podrá haberlo invertido. Bueno, juegos de espejos, de todas esas cosas que hay que mirar en la reflexión, y para estos medios poder utilizarlo de mejor manera. Pero vienes al caso el concepto de reflexión, con doble C, reflejar, no es reflexión de mental actitud solamente, sino reflejar, leer en, con otros, por la misma situación, que es la percepción, ¿cierto? No vivir de la percepción de lo dogmático, sino pasar a la percepción con todos los sentidos desde el espíritu para pasar a una prospección. Entonces es el movimiento, el pulsar galáctico que realmente orienta nuestras búsquedas, nuestras pesquisas, nuestros intereses amorosos de trascender hacia esas pléyades o a esos complexos o a esas mapificaciones o arquetipos de las complejidades, ¿cierto? Entonces, en esa sola introducción, en ese título, se nos puede ir toda una semana, pero igual es el propósito seguir compartiendo con todas y todos estos espacios día a día, pues en gracia se van viviendo, se van sistematizando. ¿Cuál es la invitación? Que cada uno, cada una lo vaya haciendo, vaya tejiendo, vaya comentando en sus espacios allí y a través de este mismo canal o por el de Amaya o el de Cambio Gnosis, que será la tercera sesión ahorita, diaria hacerla, las tres, la filosofía, método y praxis. Y eso desde un modus vivendi, desde un estilo de vida que estamos procurando ir manteniendo, ya que se ha asimilado en gracia de Dios ese amor, esa voluntad y esa libertad para hacerlo en la jubilación ya. O sea, el tiempo de jubilación es vivir amórnicamente con la naturaleza. Y esa fue la bendición que decía al principio, y orando, y meditando y ayunando por egos, por bulimias, por soberbias espirituales, intelectuales, emocionales, etcétera, que sé que existen y han existido y ya están en otros planos seres que no han logrado superar, entre comillas, estas infecciones o pandemias o aparentemente naturales, situaciones climáticas del SARS y los SARS o las élites, pero bueno, en esto llaman del nuevo orden planetario económico. Por eso
El orden natural es para tejerlo entre todas y todos, habidos y por haber, y que ya en perspectiva han de venir con nuevas generaciones. Que tengan un feliz, santo y bendecido día, feliz, santa y bendecida noche, o feliz, santo y bendecido atardecer, conforme sean las circunstancias propias, circunstancias con otros, y las circunstancias naturales que según esta ley de gravedad nos conecta con la Tierra, pero con las leyes de antigravedad nos permiten levitar en planos superiores o en ascenso en espirales de crecimiento. Duendes, hadas, de las cruzadas a las cruzadas, y ahí viene un asunto interesante, mediado por la cruz, como una interpretación de sacrificio del Cordero, pero más en beneficio de redención y de poder volar, ser piloto en esa carta de navegación celestial de vida eterna. Amén. Bendiciones.